Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicar con Ricardo López Gotig para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y con ganas de escuchar este capítulo porque a medida que progresamos en el tiempo, pues también son memorias que podemos compartir algunas personas que vivíamos por esos años. Hoy vamos a hablar del año 68 y unos hechos que tuvieron lugar en Checoslovaquia, ¿no? Sí, esto que ocurre en 1968 en Checoslovaquia fue un fenómeno muy interesante e históricamente muy importante para ese país centroeuropeo, porque también hay que ubicarlo en el contexto de ese tiempo en el que había tanta efervescencia hacia finales de los años 60, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en Japón. Tengamos presente que en Europa estaba el auge de los movimientos hippies, los beatniks, todo el mundo de la psicodelia, del rock, de Woodstock, de todas las experimentaciones con drogas y el mundo de la liberación femenina, y a su vez también la gran efervescencia por los movimientos de los derechos civiles, sobre los cuales vamos a hablar también. Es decir, era un mundo muy convulsionado en el que había una gran impugnación sobre lo que era el estilo de vida americano. También esto ocurría en el continente europeo, porque en Francia se había dado el Mayo francés y en Japón los estudiantes tomaban las universidades, pero aparentaba que todo esto estaba en orden en Europa Oriental. Y acá vamos a ver cómo es que, de una forma muy diferente a lo que ocurre en el mundo democrático, es como en Europa Oriental esto se detiene por la fuerza. ¿Y qué ocurre? Primero que a principios de 1968 asume como secretario general del Partido Comunista Checoslovaco Alexander Dubček. Dubček era eslovaco y él digamos, conocía muy bien cómo funcionaba el sistema, de hecho había sido un líder importante en Eslovaquia, y él lo que va a proponer es una serie de cambios dentro del régimen y lo va a llamar el socialismo con rostro humano. El objetivo de Dubček era darle una nueva legitimidad al sistema que encontraba que estaba detenido en el tiempo. Es decir, en lo económico, Checoslovaquia, que en el periodo entre guerras había sido uno de los países más desarrollados del mundo, se había detenido en los años 50 y que no lograba despegar. Por otro lado, era consciente de que faltaba legitimidad política y por consiguiente lo que va a establecer Dubček durante varios meses es lo que se va a conocer como la Primavera de Praga. ¿Esto qué significó? Dubček lo que hace es, en principio, levantar la censura dentro de Checoslovaquia, es decir, que vamos a ver cómo es que empiezan a manifestarse expresiones culturales que hasta ese momento estaban censuradas, y también abre las fronteras a las expresiones culturales del mundo exterior. Esto lo que logra es que justamente en esta Checoslovaquia detenida en el tiempo, con una fuerte censura, con la implantación de lo que se llamaba el realismo socialista en el arte, entre todas las manifestaciones culturales del mundo occidental, ¿no? Es decir, entran los Beatles, el rock, la psicodelia, todo esto entra, ¿no? Al mundo hippie, las minifaldas. Uno diría que tiene de malo todo esto, pero en este ambiente tan pacato y tan puritano que tenía Europa Oriental, esto fue digamos, el ingreso de todo un mundo que era prácticamente desconocido. Pero esto fue visto con mucha cautela por los líderes de Alemania Oriental, de Polonia específicamente, porque ellos temían un efecto contagio. Pero lo que ocurre es que esto que genera un gran entusiasmo en la opinión pública en Checoslovaquia, eh, lo que va a ocurrir es que obviamente muchos intelectuales empiezan a sostener la necesidad de convocar elecciones libres en las que hubiera varios partidos compitiendo y
plantear la posibilidad de salir del Pacto de Varsovia. De hecho, se escribe un manifiesto llamado 2000 palabras, en el cual un grupo de intelectuales manifiesta esto públicamente, quien era el líder soviético en ese momento, que era Leonid Brezhnev. Él, justamente presionado en gran parte por los líderes de Alemania Oriental y de Polonia, finalmente decide que lo que era el experimento del socialismo con rostro humano debía detenerse. Dubček no le daba importancia a esto, a este tipo de llamados, ¿no?, que le decían que contuviera esto, porque Dubček justamente estaba en el auge de su popularidad y estaba viendo que realmente le estaba dando una nueva dinámica a Checoslovaquia. Por consiguiente, Dubček no quería modificar nada, al contrario, quería profundizar este experimento del socialismo con rostro humano, y la consecuencia va a ser que los países del Pacto de Varsovia, el 21 de agosto a la noche, van a invadir a Checoslovaquia. El único país que no va a participar en esta invasión va a ser Rumania, no por afán democrático, sino porque justamente quería mantener su autonomía con un férreo estalinismo dentro del bloque. Así que no quería dejar el antecedente de ningún tipo de injerencia dentro de su propio país. Pero lo que va a ocurrir es que van a ingresar tanques de distintos países del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, van a detener a Alexander Dubček, quien va a ser llevado forzosamente a Moscú, teóricamente en viaje de consultas, y esto va a generar que los jóvenes y muchos adultos salgan a las calles a manifestarse contra estos tanques que habían entrado en las grandes ciudades de Checoslovaquia y que era una invasión de facto. Esto va a dar lugar primero a lo que se conoció como la doctrina Brezhnev, es decir, ningún país podía, dentro de Europa Oriental, ningún país del bloque podía poner en riesgo el monopolio del poder de los partidos comunistas y a su vez debían mantenerse dentro del Pacto de Varsovia. Luego, las variantes dentro de eso eran muchas, pero básicamente esos dos compromisos se tenían que mantener. Y la forma en que en que se justifica esta invasión es que los países del Pacto de Varsovia tenían una soberanía limitada y la doctrina Brezhnev argumentaba que era legítimo intervenir en países en donde hubiera peligro de una contrarrevolución. De hecho, formalmente, ¿cómo se presenta esto? Que un grupo de miembros del Partido Comunista Checoslovaco observaban que se estaba llevando adelante una contrarrevolución y piden el auxilio de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia para evitar esto. Lo cierto es que acá encontramos algo muy curioso. Dubček vuelve, y vuelve como secretario del partido, pero quienes eran sus principales ministros y miembros de toda esta corriente reformista van a empezar a ser desplazados del poder, es decir, que él va a ver que lentamente los principales cargos van a ser cada vez ocupados por más personajes que eran absolutamente fieles a la línea soviética y que de hecho él mismo va a ser desplazado en abril de 1969 y que va a comenzar un periodo que se lo va a conocer como la normalización. Es decir, que esto que llevó, primero, dentro del propio Partido Comunista, los elementos reformistas van a ser degradados. Es decir, que va a quedar una línea férrea estalinista, aunque no con los juicios espectaculares del pasado, pero sí de mantener el poder y con una rígida censura y nuevamente cerrado al mundo exterior. Y por otra parte, esta invasión va a generar una gran conmoción en muchos partidos comunistas del mundo, y especialmente en el Partido Comunista Italiano. Y ahí es donde vamos a ver que ese Partido Comunista, que era tan numeroso en su cantidad de votos, va a romper con la línea soviética y va a iniciar el camino de lo que se conoció como el eurocomunismo, es decir,
una corriente diferente a la de la línea soviética, ¿no? Que va a ser la del eurocomunismo, que va a ganar su autonomía, pero esto también mostraba los límites de las posibilidades de cualquier tipo de cambio en el bloque de Europa Oriental y la falta de independencia de los países miembros del Pacto de Varsovia, que quedaban completamente sujetos a los lineamientos de Moscú. Y también va a mostrar cierto grado de autonomía que va a tener Rumania con este personaje que era Nicolae Ceausescu, que era un dictador estalinista y que fue justamente el que peor va a terminar en 1989 con un juicio sumario que lleva a su fusilamiento. Pero que ahí empieza a demostrar una serie de fisuras dentro de este bloque que tenía una apariencia monolítica y que sin embargo está demostrando su agotamiento como sistema y un profundo hartazgo dentro de la población que se va a empezar a manifestar a través de sectores disidentes y en particular desde la intelectualidad. Y también va a marcar el fin de la hiperpolitización de la vida, porque ahora lo que estos regímenes van a buscar es la más absoluta indiferencia y anomia por parte de la población. Esto es un fenómeno muy interesante que tenía que ver con que la aceptación pasiva de la situación, sin buscar la adhesión fanática y masiva de los inicios, sino que básicamente aceptar como un hecho consumado que el régimen existía y lo que mejor podía hacer cualquier persona era adaptarse en silencio y con resignación. Entonces, esto que pareciera, esta irrupción de los años 60 con tanta fuerza en el mundo occidental y en Japón y en Europa occidental, bueno, también lo vamos a ver en el bloque oriental, pero desde otra perspectiva. Es decir, mientras los jóvenes que se manifestaban en el Mayo francés o las universidades de Estados Unidos o de Japón admiraban a Ho Chi Minh y a Mao sin saber realmente lo que hacían estos personajes, bueno, lo que vamos a encontrar en Checoslovaquia es que querían una democracia liberal con elecciones libres y multipartidistas. Son las vicisitudes de la vida cuando uno desconoce lo que está pasando y se apoya en modelos que parecen una cosa pero son otros, ¿no? Bueno, seguramente este tema va a dar para muchos más porque estamos ya en los años 60 y pasaron muchas cosas en esa década. Tú mencionaste algunas por el lado más liberal o libertario y también hubo épocas muy oscuras en esa década que seguramente también volverán a aparecer aquí en las edades del totalitarismo. Muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotis, por habernos atendido y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo para toda la audiencia de Radio Sefarad.